Buenas tardes amigos y amigas que nos ven y escuchan a través de Radio Jornalera El Salvador, transmitida por Facebook y enlazada con las radios jornaleras hermanas en Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. Radio Jornalera es una alternativa impulsada por El Salvador y por la organización Centro de Integración por el Migrante, Trabajador y Trabajadoras, y creado para dar a conocer las condiciones de nuestra población migrante, los programas o proyectos que permitan su reintegración y para acompañar el proceso de transformación de esa nueva realidad a la que ellos se enfrentan. Para Radio Jornalera, su opinión cuenta. Recuerde darle me gusta a nuestra página de Facebook Radio Jornalera El Salvador y háblenos sobre su situación y sus experiencias y su realidad. Mi nombre es Isaac Hércules y estoy con el compañero Douglas desde los controles. Es un gusto estar en cabina para saludarles y traerles la información de interés para ustedes como personas migrantes retornadas. En esta tarde, ya casi noche, contamos con la visita de Douglas Juárez, coordinador de incidencia política para América Latina y el Caribe en American Friends Service Committee, AFSC. Buenas tardes, Douglas. Es un gusto que nos acompañes aquí en Radio Jornalera. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas quienes nos están viendo, escuchando en este momento y también después de la grabación. Encantado de estar en El Salvador. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. También quiero comentarte que esta semana ha sido la Semana del Migrante en El Salvador. Okay. Desde 1900 la legislativa lanzó un decreto número y reivindicar las personas que han migrado de El Salvador y están en Estados Unidos, y era como una forma de reconocimiento. Okay. Entonces toda esta semana se ha estado haciendo actividades en la Universidad Tecnológica, y esta tarde, bueno, este día, este viernes 6, se culminó con una obra de teatro que estuvo muy interesante. Muchas felicidades y gracias por todo el trabajo, por honrar esas luchas y esas vidas que han migrado, esos hermanos, hermanas centroamericanas, salvadoreñas en especial. Así que bueno, aquí estamos también para poder compartir un poquito, ¿no?, de lo que hacemos y de también lo que hemos escuchado y vivido junto a hermanos y hermanas que van migrando y que también están retornando en los diferentes países. Así que felicidades y gracias por todo el trabajo que realizan. Muchas gracias, Douglas. Primero, quizás para entender, ¿puedes contextualizarnos cuál es el trabajo que hace AFSC? Sí, claro. La organización American Friends Service Committee en español se traduce como el Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos. Cuando se funda esta organización hace más de 100 años, esta organización tiene 107 años, la sede central está en Filadelfia, y es una organización que nace desde los valores cuáqueros, que los valores cuáqueros son unos valores que están basados en la fe. Es una disidencia cristiana que nace desde ahí, pero que trata de promover que la dignidad de cada persona, digamos, es muy importante porque tenemos a la divinidad en cada una, ¿no? Entonces nuestra comunicación con la divinidad también la podemos hacer nosotros y nosotras de manera directa, y entonces surge desde el cristianismo hace muchísimos años, y la organización se funda justo para poder dar servicio, para poder dar apoyos y poder acompañar a población que está en condiciones de injusticia, de opresión. Y nace en 1917 desde jóvenes en Estados Unidos que promueven el no ir a la guerra y poder servir a su país de otras formas, ayudando al prójimo, ayudando a las compañeras, compañeros que están pues sufriendo estas injusticias. Y entonces desde ahí tiene un recorrido desde hace muchísimos años, todos estos años en diferentes países. En América Latina vamos a cumplir ya casi los 100 años de estar acá desde 1926 en diferentes países, y pues dedicados al servicio, a la acción, al acompañamiento, sobre todo de las poblaciones que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Actualmente estamos trabajando en México, El Salvador y Guatemala, y pues acompañamos procesos organizativos de población que está en sus territorios, pero también población que migra, ¿verdad?, que está obligada a migrar, para poder defender sus derechos humanos, para poder reivindicar sus luchas y para poder construir paz desde formas pacíficas también, desde resistencias, digamos, a la imposición de algunas opresiones y algunas violencias también que pasan las comunidades. Entonces trabajamos con las comunidades que están en sus territorios, tratando de construir paz,
pero también con las poblaciones migrantes, desplazadas y retornadas, que se están organizando para poder proteger sus derechos y para poder también construir un mundo mejor. Qué interesante el trabajo que desarrollan. ¿Desde cuándo me dijiste que están en América Latina? Desde 1926. Sí. ¿Y en El Salvador? En El Salvador hemos estado apoyando desde hace muchos años, en caso de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso desde la década de los 80, ¿no? Actualmente hemos estado de manera mucho más presente, digamos, físicamente acá, más o menos desde el año 2013, por ahí, trabajando mucho con jóvenes en la construcción de paz. Hemos ido también diversificando mucho el trabajo, adaptándonos al contexto, ¿verdad? Pero también tuvimos mucho trabajo en la década de los 80s, los 90s, ¿verdad? También apoyando diálogos también entre diferentes actores previo a la firma de la paz, ¿no? Incluso también hay muchas anécdotas en todos estos años, pues los archivos, las anécdotas y la memoria de la organización y quienes han sido parte, pues también es una riqueza, porque por ejemplo hay una foto que nosotros guardamos con mucho cariño, donde hay una persona de la organización en diálogos también de diferentes actores, donde aparece también Monseñor Romero, por ejemplo. Entonces, justo promoviendo esa construcción de paz en esas épocas donde era muy importante el diálogo y también pues la articulación entre diferentes actores. Entonces, hemos estado acá en diferentes momentos de la historia, pero ahora ya de manera más presente desde hace algunos años también, desde esos años 2012, 2013 que empezamos a trabajar acá en el país. Es sorprendente saber eso, que la interacción que ustedes han tenido como organización ha estado vinculado con procesos históricos en El Salvador. Y me imagino que así como en El Salvador, lo mismo en Guatemala y en otros países que, quieras o no, nuestra realidad es muy convulsa. Claro que y sí. Eso hace que en esas situaciones, organizaciones como la tuya se hermane con la gente de estos territorios y puedan generar cambios. Claro Y eso sí. es importante. Y justamente, ya que vamos a entrar al tema, el tema de hoy es el cambio climático y migración. Perfecto. Porque entiendo que ustedes trabajan justamente ese tema en la zona de América Latina. Vale. Como organización, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando la temática de cambio climático? Pues mira, la organización tiene valores que tratamos de poner en acción, y estos valores que nos guían, uno es el cuidado de la madre tierra. Eso es algo que nos ha guiado durante toda esta historia, ¿verdad? De manera, digamos, más directa o indirecta, también trabajando otras temáticas. En el caso, digamos, de los últimos años, el trabajo que hemos hecho ha sido mucho desde el acompañamiento de las comunidades, como te repito, que están en sus comunidades actualmente, que migran también, ¿verdad? Y de ese acompañamiento, ese apoyo también, ese soporte que podemos hacer a sus procesos de organización, pues hemos visto y hemos identificado también cómo se vive el cambio climático a nivel territorial, pero también escuchando las voces de quienes se movilizan, quienes migran, ¿no? Quienes también llegan a un lugar de destino. Y entonces ese acompañamiento nos ha podido aprender también sobre ciertas temáticas, ¿no? Y además también, por ejemplo, el estar presente con los procesos, el acompañarles, también nos permite poder generar acciones de incidencia política junto con estas organizaciones comunitarias o también a nivel de la organización y con otras organizaciones de sociedad civil y redes también que se articulan, mucho desde el tema de construcción de paz y también de migración y desplazamiento. Entonces, en el caso de migración y desplazamiento, este año, por ejemplo, en América Latina es un año muy importante. Hay muchos procesos de incidencia a nivel regional e internacional, y lo que estamos buscando también ahí es llevar las prioridades, las voces y acompañar procesos también que actualmente están platicando de lo que está pasando en sus territorios, buscando formas de articularse. Justo hoy estamos terminando un encuentro aquí en El Salvador con organizaciones de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Colombia, que trabajan el tema de la justicia migratoria, de los derechos humanos por la población migrante retornada, con la población refugiada, pero también con organizaciones que están en la defensa de su territorio, que están buscando, digamos, implementar propuestas también de desarrollo desde sus propias cosmovisiones, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, que están también haciendo investigaciones climáticas. Entonces, nuestro rol y nuestra apuesta por digamos, una articulación y generar movimientos sociales,
porque creemos que los sistemas que buscamos impactar, digamos, las transformaciones que se necesitan para generar justicia, tienen que ser esfuerzos que se manejen de manera colaborativa, ¿no? Que generemos un impacto entre todos y todas, y esa es la apuesta a la organización, buscar esos espacios de articulación donde podamos escuchar lo que está pasando en las comunidades en sus territorios, pero las necesidades de quienes migran también por el cambio climático, y poder aportar desde la incidencia política, desde los diálogos, y también pues buscar alternativas, ¿verdad?, para las comunidades, y que estas propuestas sean basadas en sus propios conocimientos, ¿no? Entonces es, digamos, cómo vamos articulando diferentes temas, porque creemos que todo está relacionado y necesitamos hacer mucha fuerza, ¿verdad?, mucho músculo para poder tener un impacto en el cambio de políticas públicas, pero también en el cambio de propuestas de desarrollo desde las comunidades, ¿verdad? Y para poder también que se respete la libre determinación de la gente, ¿no? Que no se les impongan proyectos que vienen a desgastar a la madre naturaleza y que vienen también a impactar en las propias comunidades, ¿no? Entonces ha sido un trabajo mucho desde el acompañamiento comunitario, pero también desde la incidencia política, mucho más la incidencia enfocada a la migración y el desplazamiento forzado interno también por cambio climático. Y este año es muy importante lo que te mencionaba, porque se está generando todo un esfuerzo de articulación entre organizaciones para poder también generar cambios a nivel regional de principios políticos en el sistema interamericano, de marcos regionales que están buscando que se genere la protección de personas que migran por cambio climático y que se les reconozca como refugiados y refugiadas, ¿no? Has mencionado algo que me parece muy importante reconocer, y es que las problemáticas que nos aquejan a nosotros en nuestros territorios no son uno solo, o sea, está todo interrelacionado. Así es. Y no podemos, quieras o no, llegar a querer cambiar un problema sin tratar de tocar los demás. Y eso es muy importante porque muy pocas personas lo reconocen. Y ya que mencionas, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las comunidades en la región de Centroamérica sobre el cambio climático? Sí, pues nosotros y nosotras lo que hemos visto, escuchado y hemos también estado acompañando a las comunidades es cómo hay comunidades que tienen una multiplicidad de vulneraciones, ¿no? Sobre todo históricas, digamos, que no solo es lo que afecta al cambio climático, sino también todo el impacto que ha tenido una historia de despojo de sus territorios, de violaciones a derechos humanos, de cómo el Estado no está presente a nivel de generar condiciones de salud, de educación, ¿verdad? Pero sí está presente, digamos, muchas veces para facilitar que los grandes capitales entren, las grandes empresas, ¿no? Pues entonces eso genera un impacto a nivel de la madre tierra y a nivel de la comunidad. Muchas veces hay una polarización también a nivel comunitario del apoyo, digamos, y la relación que tienen con estas grandes empresas, ¿no? Menciono esto porque algo que sí estamos muy conscientes es que el cambio climático no afecta de igual manera a todos y todas, ¿no? Por supuesto que nos compete a todos y todas hacer algo por la emergencia climática, porque ya no podemos evitar que pensar y tomar en cuenta que estamos ante una emergencia climática y tenemos que hacer algo juntos y juntas, pero sí nos damos cuenta que el impacto es diferente en algunas comunidades y que ese impacto tiene que ver con otras causas, ¿verdad?, que generan un impacto no solo en las comunidades de manera diferente, sino también en mujeres, en jóvenes, en población campesina, indígena, digamos, que también tiene una conexión con la tierra desde sus cosmovisiones, desde su forma de ver la vida, ¿no? Y entonces, eso, digamos, hay múltiples problemas que aquejan a la población, y quienes se va, digamos, uniendo los diferentes problemas y vulneraciones, pues tienen un impacto mucho mayor, ¿no? La pérdida de cosechas, por ejemplo, cuando ha habido unos huracanes, que luego te puedo compartir también un enlace que podemos poner luego en los comentarios, acabamos de, junto a otras organizaciones y especialmente pues digamos, el liderazgo, digamos, en producir este corto documental que se llama Somos Territorio, que dura como 18 minutos, es muy pequeño, lo pueden ver, es muy importante, porque ahí las propias poblaciones y las comunidades, sobre todo de Guatemala y Honduras,
mencionan el impacto que han tenido, por ejemplo, los huracanes Zeta y Iota, que tuvo el Mitch, ¿verdad? En el caso de Guatemala también se menciona mucho, y eso nos hace ver, digamos, que el impacto que tiene que se corten los puentes porque hubo una crecida de río, el impacto que ha tenido, por ejemplo, en las zonas costeras, que va creciendo también el mar y pues arrasa con las casas, ¿verdad? Pero también la migración y el desplazamiento, ¿verdad? La gente, digamos, al quedarse sin los medios de vida más esenciales, que pues es la tierra, ¿no? Y el trabajo que producen ahí, el sostén de la comunidad, pues se ven obligadas a migrar, ¿no? Entonces eso es reflejo de, o lo podemos ver manifestado más bien en las caravanas de migrantes que salían, digamos, mucho más visibles, ¿no? Hace algunos años, pero que la gente sigue saliendo. Y muchas veces hay migración que no se ve, ¿no? Hay una migración interna en los países, ¿no? Hacia las ciudades, hacia otras áreas, porque ya no tienen condiciones de vida, ¿no? Y también hay impacto en la gente, pero también en su comunidad y en su forma de ver la vida, ¿no? Porque hay una conexión con el territorio. Entonces, quien pierde el territorio, digamos que se encuentra en unas condiciones no solo de pérdida de medios de vida, sino también de lo que sostiene a la comunidad e incluso el vínculo que tienen por generaciones, ¿no? Porque son comunidades que han vivido ahí y la conexión es muy estrecha. Entonces, los impactos son muy grandes, pero de manera diferenciada. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que no a todos nos impacta por igual. Así que bueno, esas son como algunas de las consecuencias, ¿no? De los principales problemas. Yo solo quería hacer una mención, algo muy específico también, porque no es casualidad que en los lugares donde más impacta el cambio climático tiene que ver con proyectos de desarrollo de este modelo que extrae recursos, que impone grandes infraestructuras donde no deberían de haber, ¿no? Complejos, digamos, enormes a la orilla del mar en donde antes había manglares, ¿no? Y los manglares, digamos, naturalmente ayudan también al ecosistema, ¿no? Y nos ayudan también a protegernos de esto. Cortan las montañas, desvían los ríos para poder abastecer a estos grandes proyectos, y entonces esos son otros problemas que no solo vienen impactando las comunidades desde el cambio climático, sino que son la base por la cual el clima también está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, esos son problemas muy grandes y por lo mismo es que nosotras consideramos que necesitamos articularnos y que necesitamos hacer algo todos y todas, pero sabiendo que también hay responsabilidades en esto. Sí, sí, y justamente has mencionado los principales problemas que han escuchado y que han recolectado por el vivir y la experiencia de las comunidades. Y a partir de eso, ¿cómo debemos de responder las organizaciones para apoyar a las comunidades en ese proceso de adaptación al impacto del cambio climático? Porque no es ajeno saber que es una realidad. Y ahorita es muy difícil quizás poder pararlo o evitarlo, pero sí es necesario que como organizaciones tengamos mecanismos para saber cómo llegar a las comunidades y cómo promover que esas sigan existiendo, pero también que exista algún tipo de incidencia. Claro. Yo lo que te puedo mencionar, y lo traigo muy fresco del encuentro porque justo fue estos días hemos estado reflexionando mucho sobre esto. Hay comunidades que se organizan, que tienen sus propias formas de organizarse desde hace muchos años. Hay quienes están empezando a organizarse también, pero también hay organizaciones de sociedad civil, ONGs, organizaciones internacionales, academia. Hay una diversidad de actores muy grandes, y desde la apuesta que tenemos algunas organizaciones como American Friends, de donde yo vengo, donde estoy colaborando en este momento, también vemos que la importancia está puesta en fortalecer y generar las condiciones para que se generen y poder crecer estas organizaciones comunitarias, ¿verdad? Escuchar muy atentamente cuáles son sus necesidades, no venir a imponer una agenda, no venir a imponer una forma de trabajo, sino contribuir de la forma, digamos, que nosotros podemos, ¿verdad? Con lo que podemos hacer técnicamente, financieramente, pero sobre todo escucharles. Yo creo que eso es muy importante. Generar las condiciones también para que los procesos organizativos puedan vincularse. Yo creo que eso es muy relevante. Cómo podemos, las organizaciones que estamos en diferentes territorios,
poder generar espacios para que las comunidades y los movimientos sociales y las organizaciones de base puedan encontrarse, generar las condiciones para que en ese encuentro y en ese diálogo puedan compartir sus aprendizajes, sus experiencias, poder generar posibilidades de conexión y poder también desde los espacios donde estamos presentes generar las condiciones para que las comunidades también ahí puedan estar, como es el caso de la incidencia política, ¿verdad? Y cuando no puedan estar por un tema de estrategia, porque también no todas, digamos, tienen la posibilidad o quieren estar al frente muchas veces en algunos procesos por temas de seguridad, por temas, digamos, más de la apuesta de la organización o la comunidad, pues también como organizaciones llevar esos mensajes, no suplantar a las poblaciones, ¿verdad? Solo abrir esos espacios para que participen, pero también llevar sus mensajes a estos espacios de toma de decisión. Yo creo que eso es súper relevante, ¿verdad? Y también poder generar ese soporte para poder buscar otras alternativas y medios de vida también, para poder continuar creando, digamos, estas otras formas para poder resistir, para poder adaptarse. En nuestro caso, por ejemplo, que estamos acompañando comunidades indígenas y campesinas, también hemos visto muy importante cómo el rescatar y tratar también de cuidar los conocimientos ancestrales para el cuidado de la tierra, eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas de las soluciones que están ahora mundialmente, digamos, se están impulsando para atender el cambio climático, lo que busca también, digamos, el impacto que tiene muchas veces es borrar el conocimiento de las comunidades, su conocimiento ancestral, comunitario, que ha venido de generación en generación y que ellas y ellos han protegido y cuidado a la madre tierra por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos también para generar esa conciencia, ¿verdad? Que el atender el cambio climático, el tratar de mitigar un poco el impacto, no venga rodeado de acciones que lo que buscan es favorecer solo a los grandes capitales y a las industrias, ¿verdad? Y que pueda así generar posibilidades de que eso aporte a las luchas de las comunidades que tienen muchísimos años buscando que sus conocimientos sigan presentes y aprender de eso. Y también sin pelear con el conocimiento científico. Entonces, ¿cómo buscamos de poder generar esos acercamientos entre el conocimiento de las comunidades y también el conocimiento científico para poder buscar muchas veces también formas de poder atender el cambio climático y cuidado de la madre tierra, pero también desde esta mirada de los conocimientos de todos y todas, ¿no? Y a raíz de eso, ¿cómo, o sea, ya lo has punteado en un par de intervenciones, pero cómo consideras que se relaciona directamente el cambio climático y migración? Sí, pues lo que nosotras vemos en nuestro trabajo, en el acompañamiento, pues es que si bien la migración y el desplazamiento forzado, hay migración y desplazamiento forzado por cambio climático y por eso es el trabajo de incidencia por la protección y el reconocimiento del refugiado y refugiada climática y mecanismos de protección para las personas desplazadas, hay una relación entre ambas que es las causas de esto, ¿no? El modelo económico, el modelo de desarrollo actual genera las condiciones y más bien también se alimenta y se nutre de esos grandes proyectos y de la misma migración también, ¿no? Porque la migración nosotros lo vemos como algo que es también funcional al sistema y entonces tienen una relación directa porque las causas que están detrás de una migración, sobre todo una migración forzada, ¿no? Cuando la gente no quiere migrar y tiene que migrar, se ve obligada a migrar justamente, y el cambio climático, hay responsabilidades que no están únicamente puestas en las ciudadanas y los ciudadanos y las comunidades, sino mucho también desde las grandes empresas y corporaciones que están dañando el medio ambiente y que están expulsando a la gente de sus comunidades para implementar algunos proyectos que no tampoco, digamos, es que contribuyan al cuidado de la madre tierra. Esa es una primera, digamos, conexión más desde las causas de la migración forzada, la migración obligada, como tú decías, y también del cambio climático, las causas raíces. Algo que también es súper importante, yo creo que eso lo mencioné ahorita hace un momento, es el tema de la protección, ¿no?
hay toda una necesidad, digamos, de hacer incidencia en estos marcos, políticas que puedan proteger también a las personas que migran por cambio climático, ¿verdad? Y también nosotros le llamamos inmovilidad forzada porque pues muchas veces, y lo mencionan en este documental que te compartía, pues también cuando hay estos eventos socioambientales, ¿no? Que generan daños y generan pérdidas también, la gente muchas veces también no puede migrar, o sea, aunque necesitan hacerlo por un tema de protección y seguridad, también están las otras comunidades que el mismo evento que pasó lo que hace es bloquear, digamos, su movilidad y se queda también atrapada sin poder sacar sus cosechas, ¿no? Y entonces eso a futuro pues genera también una migración interna y externa porque también la tierra se va degradando y entonces por ahí también hay un punto de conexión importante, ¿no? ¿Y consideras a partir de esa relación que tienen ustedes en las comunidades que ha existido un incremento de la migración? O sea, hay múltiples causas, pero en los últimos años ha existido algún incremento de migración por el cambio climático. Sí, por supuesto. Yo creo que a nivel latinoamericano, ¿no? Lo vimos hace muy poco y por eso te hablaba también de la migración forzada, pero también de quienes no pueden migrar, ¿no? Digamos, es una problemática muy compleja, pero que si tú te pones a ver, digamos, noticias de Sudamérica, lo que ha pasado recientemente en Brasil, por ejemplo, cientos de miles de personas que se tienen que desplazar dentro de su país y algunas cruzan fronteras internacionales por el impacto que están teniendo estos eventos socioambientales que hay que reconocer de que el cambio climático como tal es natural de alguna forma en la naturaleza porque hay un cambio, digamos, en los factores del ambiente y del clima, pero hay eventos que no son naturales, ¿no? Que han sido provocados por la degradación de la tierra, de la atmósfera, ¿no? Entonces, justo eso es lo que viene provocando mucha migración y desplazamiento, y no solo de Sudamérica, ¿no? A nivel interno también, como te digo, muchas de las personas que se desplazaron hace muchos años y que siguen saliendo, cuando fue ETA y OTA, pues estaban en los albergues y luego decidieron, pues yo a qué regreso a mi comunidad, ¿no? O sea, no tengo nada, lo perdí todo, ¿no? El mar está creciendo, me tengo que movilizar, ¿no? No puedo vivir ahí. Entonces sí ha habido un incremento, yo creo que es necesario seguir visibilizándolo. Muchas veces también se invisibiliza cuando se piensa que la migración es por causas económicas, ¿no? Nada más por buscar un trabajo, que sí es cierto. La gente de la población necesita tener las posibilidades de seguir viviendo, comiendo, sosteniendo a su familia, ¿verdad? Pero lo que está detrás de eso también muchas veces es por sequía. Hay muchas veces que la tierra ya no produce, ¿verdad? Porque se ha degradado también por estos químicos y todo lo que produce degradación, digamos, de la tierra, y los grandes megaproyectos también y las grandes plantaciones que degradan también la tierra. Entonces muchas veces esa migración, aunque no se está visibilizando tanto, ¿no? Porque muchas veces se cae en esta narrativa de que es por causas económicas nada más. Detrás de eso hay toda una pérdida de cosecha, hay toda una pérdida de tierra y una degradación del suelo, que lo que hace es también que las personas se movilicen a las urbes, ¿no? A las ciudades, que salgan de sus comunidades, que vayan a otros países, y entonces ya está esta narrativa de que es por temas de trabajo nada más, pero detrás de eso están las causas que hicieron que las poblaciones y las comunidades se estén movilizando de manera forzada, ¿verdad? ¿Y consideras que existe una deuda verde por parte de los países más desarrollados a los países más vulnerables? Claro que sí. Esto que estoy mencionando sobre estos grandes capitales y empresas que también tienen intereses en nuestras comunidades, en impulsar proyectos de desarrollo que no va con las ideas, digamos, de la comunidad, que no dialogan con las comunidades, muchas veces tiene relación con los capitales del norte global. Y también algunas de las soluciones que se están planteando, pues lo que hace es fortalecer también estos capitales, ¿no? Entonces hay una responsabilidad desde todas las estrategias históricas que han despojado a las comunidades de su territorio, todas las condiciones actuales que tenemos en nuestros países también, de corrupción,
el tema de la degradación, digamos, también de la democracia, ¿no? Hay una responsabilidad también del norte de manera histórica, ¿no? Y eso es por un lado. Por otro lado, estas soluciones que te mencionaba muchas veces vienen impulsadas por estas empresas y estas corporaciones que al final van a beneficiarse con la solución del cambio climático, la solución de la adaptación al cambio climático, muchas veces con tecnologías, con infraestructura, con grandes proyectos para cambiar las condiciones en la comunidad, sin dialogarlo con las comunidades. Impuesto también, y en muchos casos nosotros estamos acompañando un proceso también de organizativo en Guatemala, en Petén, en donde hay políticas y leyes que lo que buscan es proteger a la madre tierra, pero no contemplan la idea de que las comunidades que vivan ahí son las que conocen cómo cuidarlo, y entonces lo que hacen es expulsarlas del territorio para poder proteger a la madre tierra, y eso termina, digamos, reproduciendo una idea de que el ser humano no puede estar con la madre tierra y cuidándola, ¿verdad? Que nos han impuesto por muchos años, cuando en realidad estas comunidades toda su vida han vivido con esa relación con la tierra. Y estas soluciones vienen mucho también desde el norte global, ¿verdad? Soluciones muchas veces que son de militarizar la respuesta ante el cambio climático, ¿verdad? Como una guerra, ¿no? Tenemos una guerra en contra del cambio climático, y esta narrativa muchas veces beneficia a estos capitales del norte que también generan beneficios económicos por vender tecnología, infraestructura, incluso armas y de todo tipo, digamos, de estrategias que utilizan para atender el cambio climático, ¿no? Entonces hay muchas responsabilidades de las causas, ¿verdad? Pero también en que las soluciones que vienen del norte, ¿no? Que vienen de otros países que se les llama más desarrollados, pues también viene reproduciendo esta misma lógica y no rompe y cambia a profundidad el sistema, sino solo se sigue beneficiando económicamente. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esas soluciones, ¿no? Y sí, nombrar las responsabilidades que hay, pero siempre escuchando a las comunidades, y que las soluciones vengan desde ahí y buscando cómo apoyar. Ahora hay mucha cooperación internacional que viene por el cambio climático, muchísimos euros y dólares que vienen para atender el cambio climático, ¿verdad? Cuando en realidad, pues esos grandes proyectos de cooperación también reproducen muchas veces estas acciones de imponerse en las comunidades sin una consulta, sin escuchar sus voces, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros consideramos que es importante señalar en términos de responsabilidades. Sí, totalmente de acuerdo, porque por un lado ellos están saqueando, haciéndose más ricos, pero por otro lado quieren dar una solución que simplemente va a venderse como los héroes. Exactamente. Pero sí, a partir de este panorama, ¿consideras que el flujo migratorio para los próximos años va a afectar en el... ¿Cómo te lo explico? Para el flujo migratorio, ¿crees que va a aumentar o va a disminuir por el cambio climático en los próximos años? A partir de la lógica de que esto me está afectando, entonces yo como en mi comunidad me voy a ver obligado a migrar o no. ¿Cómo lo ves vos? Claro. Sí, definitivamente vemos un aumento en las migraciones, en los desplazamientos. Es por eso todas las acciones que se están haciendo actualmente a nivel continental, regional y también en cada país, por fortalecer las políticas y los marcos normativos, las leyes, para proteger a las personas que están saliendo por cambio climático, ¿verdad? Porque ha sido un aumento significativo en los últimos años, y viene para más, ¿no? Estamos ante una emergencia climática, y yo creo que es importante mencionarlo, ¿verdad? Y también yo creo que algo muy importante es otros factores que tienen que ver con esta migración y el cambio climático, ¿no? Y esas son lo que hablábamos al principio, estas condiciones múltiples de vulnerabilidad y estructurales que enfrentan las comunidades. Entonces, por un lado, sigue creciendo, digamos, estos eventos socioambientales, ¿no? Que lo que hacen es impactar en las comunidades también, que históricamente han sido impactadas por diferentes injusticias y violencias, ¿no? Pero también eso está vinculado con las condiciones de país, con las condiciones de la democracia, con los derechos humanos,
porque todo está relacionado, ¿no? ¿En qué sentido? Que mientras haya esa mezcla, digamos, o esa sí, vinculación, digamos, entre estas diferentes causas, elementos, ¿no? El contexto, se hace un caldo de cultivo, digamos, de las condiciones para que la gente salga, ¿no? No tiene las condiciones, hay violencia estructural, ¿verdad? No hay una atención por parte del Estado ante estas comunidades, ¿verdad? Ante sus necesidades, pero por otro lado se sigue promoviendo que entren las grandes empresas y a la vez se les sigue reprimiendo cuando quieren también hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, por toda esta conjunción, digamos, con todo este conjunto de elementos, más el incremento, digamos, de estos eventos que están pasando ahora, es que consideramos que las migraciones van a seguir en aumento y por eso tenemos que, como decimos allá en Guatemala, ponernos las pilas, ¿no? Tenemos que activarnos para poder tener articulaciones y poder generar movimientos que hablemos de cambio climático, que hablemos de esa justicia climática, justicia ambiental, ¿verdad? Y una justicia como tal tiene que ver con las condiciones estructurales, ¿no? Sí. Entonces, mientras no atendamos esos diferentes factores y lo veamos como un todo, ¿no? Y que cada quien pueda aportar también desde su granito de arena a transformar este sistema, estas injusticias, ya digamos que no creemos que esto vaya a disminuir, ¿no? Al contrario. Sí, y justamente ya estamos llegando al final de este programa y me gustaría saber unas conclusiones finales para poder... Claro. Claro que sí. Pues mira, lo que hemos estado platicando, yo creo que dejar algunos mensajes como la situación en la que estamos. Antes de las conclusiones finales me gustaría saber cómo impacta el cambio climático especialmente y la migración en las mujeres. Porque casi, es cierto, es un elemento que casi no se menciona, claro, y que es muy importante mencionar. Claro que sí. El impacto en las mujeres, hay que recordar también el rol importantísimo de las mujeres a nivel comunitario, ¿no? Han estado, digamos, organizándose muchas veces por un tema de la defensa del agua, por ejemplo, ¿no? Y por el cuidado de la madre tierra también. Y claro que las vulnerabilidades son diferentes a nivel de las mujeres, juventudes, población indígena, campesino, ¿no? Y en el caso de las mujeres específicamente, pues las vulnerabilidades aumentan, ¿no? No solo a nivel de cómo les impacta en su día a día, también cuando tienen que verse obligadas a migrar, ¿verdad? Sino también en todo el tránsito. Por supuesto que los riesgos que corren las mujeres al migrar son muy diferentes a los de los hombres, ¿no? Hay diferentes violencias machistas, patriarcales que enfrentan las mujeres y también las disidencias sexuales, ¿no? La comunidad LGBTIQ+, también. Entonces, hay estas diferentes opresiones que se van sumando, ¿no? Desde el patriarcado, también desde el colonialismo, ¿no? Es muy diferente también cómo afecta esto a una mujer que a una mujer indígena, que a una mujer de una comunidad afrodescendiente también, a una mujer que viene del sur y que migra al norte, ¿no? Sobre todo por estas violencias que se van incrementando, ¿verdad? Y a nivel justo no solo de cómo les afecta el salir, ¿no? Y cómo también muchas veces por el rol que les han dado también y que se les ha impuesto a las mujeres del cuidado, que al final también este sistema está basado y fundamentado en los cuidados que no son remunerados, ¿no? Que atienden muchas veces las mujeres, pues se ven obligadas a buscar alternativas y buscar otras formas de cómo generar ese cuidado, ¿no? Teniendo una carga muy importante también en sus comunidades para tratar de sobrevivir, ¿no? Y luego cuando migran necesitan una protección diferenciada también por ser mujeres, y también cuando llegan al país de destino, ¿no? Y cuando son refugiadas o son desplazadas, pues también tienen condiciones diferentes. Entonces, si hay un impacto diferenciado, qué bueno que me lo preguntaste, y yo creo que eso es importante siempre ver que no podemos generalizar, ¿no? Al decir población migrante, retornada, refugiada, estamos invisibilizando muchas veces también que hay una gran diferencia entre ser migrante, hombre, mujer, joven, indígena, ¿no? Y esas diferentes capas, digamos, ¿no? de las condiciones de vulnerabilidad, pues aumenta muchísimo, digamos, conforme se va
migrando y también cuando se retorna, ¿no? Y a nivel del cuidado también de la comunidad es muy importante. Sí, justamente nosotros que trabajamos con personas migrantes retornadas, hemos identificado que la mayoría de personas que migran son mujeres. Entonces ya empezamos nosotros también a ver un fenómeno de la feminización de la migración. O sea, y las personas que retornan también en su mayoría son mujeres. Y es un elemento que puede generar algún tipo de cambio en las comunidades si realmente se le dan las herramientas necesarias para buscar mecanismos de mejora. Claro que sí. Te pongo un ejemplo también muy importante ahorita que dijiste esto de las herramientas, ¿no? En Tijuana, estamos trabajando en Tijuana, hay una compañera allá que está acompañando procesos organizativos también de mujeres que migran, que están esperando entrar a los Estados Unidos. Y ese acompañamiento y entender también cuáles son sus necesidades, la importancia de escuchar, de no pensar, digamos, o interpretar que sabemos cuáles son sus necesidades, ¿no? Mucho menos si no somos mujeres, ¿no? Entonces también es muy importante esa escucha. Y en esa escucha identificamos que pensamos en cómo fortalecer la organización de las mujeres, cómo poder fortalecer y que tengan herramientas, por ejemplo, para su autonomía económica, ¿no? Para que cuando estén en los Estados Unidos conozcan sus derechos y vayan ya preparadas con herramientas no solo técnicas, sino también de conocimiento de sus derechos y que se vean como sujetas políticas. Y en ese esfuerzo por fortalecer esa organización y esos lazos entre mujeres, esos lazos de sororidad, de solidaridad súper importante, nos damos cuenta que las necesidades son muy diferentes. Muchas van con sus hijos e hijas migrando, niños, niñas, juventudes, ¿no? Y en estos procesos organizativos y como tú mencionabas de poderles brindar herramientas también para conocer sus derechos, para poder sobrevivir en el día a día, también es importante atender esas necesidades diferentes, no solo desde las políticas públicas, también como organizaciones, ¿verdad? Nosotros allá tenemos esta iniciativa que se llama Cortando el Patriarcado, que nació junto como organización, pero también con otras organizaciones aliadas y también una activista que se llama Gaba Cortés, que también nos, digamos, inspiró mucho, ¿no? Con las ideas y que hemos estado colaborando. Y en esos talleres de Cortando el Patriarcado, pues se habla también no solo de sus derechos y se llama Cortando el Patriarcado porque aprenden técnicas de corte de cabello, mientras se habla de las violencias que vivieron desde que salieron de sus comunidades o desde que estaban en sus comunidades durante todo el tránsito migratorio y cómo se vive ser mujer en una ciudad del norte, siendo, digamos, migrante, luego de atravesar todas estas violencias. Y también la sanación, espacios de sanación entre mujeres, diálogos entre mujeres. Eso es muy importante, escuchar las necesidades y poder generar esas condiciones para poder generar un cambio también a nivel personal, pero también de relaciones entre las mujeres. Entonces, por supuesto que eso es súper importante también, la escucha, el acompañamiento y poder tener un abordaje diferenciado. Y en este caso fue identificar que las mujeres también necesitaban que sus hijos, hijas, poder tener algún espacio para que ellas pudieran atender estos otros talleres, ¿no? Y estos otros espacios. Y entonces también se empezó a pensar, y eso desde la práctica y la reflexión del aprendizaje, de decir, bueno, acá lo que tenemos que empezar a pensar es qué necesita un joven, un niño o una niña que también va migrando, ¿no? Sí. Y poder tener actividades no solo lúdicas y de diversión, sino también actividades donde ellas puedan expresar, las niñez y las juventudes, sus sentires, o sea, sus propios dolores y sus propios sueños, ¿no? Con el arte, con el cine, con la fotografía. Y eso también viene muy pegado con el trabajo con las mujeres, porque la carga del cuidado está puesto en ellas y muchas van migrando también con niños y niñas. Y por eso es importante tener esos abordajes diferentes o diferenciados, ¿no? Para escuchar sus voces y poder atender sus propias necesidades. Sí, justamente me pareció interesante eso de cortando el patriarcado y que realmente estén cortando el pelo. Es muy simbólico también. Es muy simbólico, sí. Y realmente también nosotros tenemos que jugar con los simbolismos porque es parte de nuestras identidades. Claro que sí. Hoy sí, ya estamos llegando claro, al punto final de esta entrevista. Y me gustaría que dijeras quizás la última intervención explicándonos lo que, o sea, como una conclusión final. Claro. Para mí, en esta plática, ¿no? Que es muy interesante y que yo agradezco mucho también el posicionar estos temas que son muy relevantes, que están vinculados y que es importante verlo en su conjunto.
Para mí es muy importante recalcar que estamos ante una emergencia climática, que ya no podemos hacernos, como decimos, de la vista gorda, ¿no? Hacer la cara a un lado porque pues nuestra vida continúa y tal vez tenemos condiciones diferentes que podemos seguir viviendo aunque estén pasando, digamos, fenómenos ambientales que estén afectando a la comunidad. Yo creo que eso es muy importante, el saber que estamos ante una emergencia climática, que estamos ante un panorama bastante complicado a futuro, que si hablamos de construcción de paz, si hablamos de justicia social, justicia migratoria, derechos humanos, también pensemos en los derechos ambientales, ¿verdad? Y que lo veamos como un conjunto y poder buscar las formas de articularnos, de generar mayor impacto en nuestras acciones, de pensar en cómo podemos unir esfuerzos para poder no solo atender el cambio climático, ¿no? Sino también generar esos espacios donde las diferentes luchas, movimientos sociales, organizaciones y todos los actores que estamos poniendo nuestro granito de arena, buscando la justicia social y la construcción de paz, podamos encontrarnos, podamos aprender uno del otro, podamos también trabajar en conjunto sin jerarquizar las luchas, ¿no? Una lucha más importante que la otra, sino más bien vernos en que todas estamos aportando y que tenemos que buscar las formas de tener un impacto colectivo también, pudiendo apuntar a esos espacios, esas grietas en la pared que queremos ir haciendo, porque transformar este sistema es complicado y por eso es muy importante celebrar los logros, tener celebraciones también, porque es importante darnos aliento, ánimo, esperanza para seguir adelante, reconocer quienes han luchado también años atrás por generaciones y por siglos, ¿no? Eso es súper importante para darnos fuerza y seguir buscando los espacios para articularnos entre diferentes temas, porque la realidad no está partida en temas. La migración y el cambio climático no están separadas. La construcción de paz no está separada de la migración y el cambio climático. La democracia tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso? Encontrándonos, escuchándonos y estar muy abiertos y abiertas a construir algo en colectivo. Realmente te agradezco por tomarte el espacio y el tiempo de estar aquí. Yo sé que has tenido como una agenda muy apretada todos estos días y ha sido un honor realmente tener esta plática contigo y escucharte y haber, quieres o no, entendido parte de tu postura. Es muy interesante, te agradezco nuevamente y agradezco también a toda la audiencia que nos ha sintonizado y esperamos que nos siga sintonizando. Así que hemos llegado al final del programa y agradecemos a quienes fielmente se conectan con nosotros. Recuerde darle me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Jornalera El Salvador, y de las radios jornaleras en Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. Recuerde que su opinión nos importa y hasta pronto.